Lo único que pedí la mañana que firmé los papeles del divorcio fue no llorar. Me senté a la mesa de la cocina con un viejo suéter gris, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado, viendo a mi esposo leer el acuerdo con el tipo de alivio que la gente suele reservar para cuando sale de un hospital. Pasó a la última página y me miró. En realidad no estás pidiendo nada, dijo. Solo pido una cosa, le dije. Frunció el ceño, escaneando la página de nuevo. A tu madre, dije. Quiero que venga a vivir conmigo. Me llamo Claire Whitman, y esa petición silenciosa y extraña se convirtió en la decisión más inteligente que jamás tomé. Conocí a mi esposo, Marcus, cuando yo tenía 24 años y él 32. Todo confianza y encanto natural que requería alimentar constantemente para seguir creyendo en ello. Nos casamos 2 años después y me mudé a su casa en un suburbio a 40 minutos de todo lo que una vez fue mío. Mis amigos, mi antigua vida, todo lo dejé atrás por una versión de mí misma que todavía estaba tratando de descubrir cómo ser. Su madre, Eleanor, fue quien me dijo que no tenía que ser nadie en particular. Llegó aquel primer día de Acción de Gracias con un pastel de tocino casero y una maleta ladeada porque, por principio, se negaba a arreglar la rueda rota. De ojos penetrantes, menuda y de cabello blanco, se sentó a la mesa de mi cocina, aceptó el café que le ofrecí y dijo con franqueza: «Mi hijo se pone inquieto. Seguro que lo has notado». Yo sí, solo que aún no lo había dicho en voz alta. Durante los años siguientes me visitaba 4 o 5 veces al año. Siempre recordaba pequeños detalles sobre mí que nadie más se molestaba en notar. Siempre hacía preguntas de verdad y escuchaba atentamente las respuestas. Marcus nunca se dio cuenta de cuánto ansiaba esas visitas, principalmente porque para entonces él estaba discretamente ocupado en otra cosa. Me enteré de la infidelidad una tarde gris de febrero, cuando dejé una chaqueta que había dejado en mi coche. Lo vi en el estacionamiento de pie junto a una joven llamada Justine de su oficina, de esa manera tan particular. La gente se queda de pie cuando cree que nadie los observa. Me quedé sentada en mi coche durante 20 minutos. Luego conduje a casa, preparé la cena y no dije nada. Durante los siguientes 2 meses me recompuse en silencio. Hablé con un abogado. Abrí una cuenta de ahorros solo a mi nombre y no le confié nada a nadie excepto a mi práctica y sensata hermana en Portland. También comencé a llamar a Eleanor, más a menudo. Llamadas largas que se extendían por más de 1 hora, aunque nunca mencioné a Justine. Tenía 71 años, vivía sola en Carolina del Norte, le dolían las rodillas y era demasiado orgullosa para pedir ayuda. Una noche simplemente dijo: «Algo anda mal». Y cuando admití que muchas cosas andaban mal, me dijo sin rodeos: «Entonces lo resolverás». Me aferré a esas 5 palabras durante mucho tiempo. Cuando finalmente confronté a Marcus, lo negó. Luego lo admitió. Luego dijo que era complicado, y finalmente me dijo que Justine estaba embarazada y que quería casarse con ella. Miré al hombre con el que había compartido 7 años y simplemente dije: «Está bien, quiero el divorcio». Y vi cómo el alivio inundaba su rostro por completo. Casi me reí. Mi abogado explicó mi posición con claridad. 7 años de matrimonio. Mi capacidad de generar ingresos muy por debajo de la suya, después de años dedicados a administrar nuestro hogar, en lugar de mi propia carrera, lo que significaba que una disputa me dejaría exhausta y en peor situación. Pero había algo más que me pesaba, algo que había estado pensando en silencio durante meses. Las rodillas de Eleanor habían empeorado. Había sufrido una pequeña caída que apenas mencionó, y yo sabía exactamente lo que Marcus había planeado para ella. Una bonita residencia la llamó, la frase que la gente usa cuando algo es conveniente para todos menos para la persona a la que le sucede. Así que ideé un plan completamente diferente. En la mesa de negociación, no pedí nada más que mi viejo coche, mis pertenencias personales y a su madre, junto con 3 años de sus gastos de cuidado mientras yo me recuperaba. Mi abogado me preguntó 2 veces si estaba segura. Estaba segura. Marcus leyó los términos y vi cómo la pura aritmética se reflejaba en su rostro. El costo de una madre anciana en una residencia indefinidamente frente al costo de entregarla por completo en una transacción limpia. Firmó sin dudarlo mucho. Al salir me preguntó por qué la quería. «Porque es buena compañía», le dije, y salí por la puerta. Encontré un pequeño apartamento de 2 habitaciones a 40 minutos al norte de la ciudad, cerca de mi pueblo natal, con un buen mercado de agricultores y un centro comunitario que ofrecía las clases de aeróbic acuático que Eleanor siempre había querido probar. Mi hermana y yo fuimos en coche para ayudarla. Se mudó y se quedó parada en el umbral de la casa en la que había vivido durante 30 años. La miró un largo momento y dijo simplemente: «He estado lista». Solo estaba esperando que me lo pidieran. Trajo su maleta rota, una caja con los libros de su difunto esposo
y su receta de pastel de peonías escrita en una vieja tarjeta. Para la tercera noche en nuestro nuevo apartamento, ella estaba cocinando la cena sin que se lo pidiéramos, poniendo la mesa como si fuera lo más natural del mundo. Y me senté y lloré, no por dificultades, sino porque algo finalmente se sentía exactamente bien. Me llegó información a través de mi hermana de que las cosas no iban bien al otro lado de mi antiguo matrimonio. Justine, embarazada y exigente, tenía opiniones firmes sobre el dinero y la seguridad, y Marcus estaba descubriendo que reemplazar un matrimonio con otro no elimina la fricción, solo cambia su forma. También había habido irregularidades financieras en su negocio. Siempre había intuido, pero nunca tuve pruebas, de pequeñas inconsistencias que nunca encajaron del todo con la imagen que él presentaba. Su socio comercial finalmente presentó una queja formal. Siguió una auditoría, luego una segunda, y la noticia se extendió por su círculo profesional como la pólvora. Justine lo dejó 4 meses después, anunciando su viaje y su verdad en una publicación pública que mi hermana me reenvió. Dejé el teléfono y fui a preparar té. Eleanor estaba sentada a la mesa de la cocina haciendo su crucigrama con bolígrafo, como siempre. ¿Qué pasó?, preguntó. Y cuando se lo conté, dejó la pluma y preguntó en voz baja si él estaba realmente en problemas por su propia culpa. Me lo imaginaba, dijo. No el momento, sino la dirección. Podría haber sido diferente, añadió. Tenía el potencial. Simplemente nunca quiso hacer el trabajo. Algunas personas no quieren, dijo, y volvió a coger la pluma. Le pregunté sin rodeos si me odiaba por el divorcio. Me miró como si le hubiera preguntado algo ligeramente ridículo. Tú eras quien me quería, dijo. Él iba a internarme en una residencia y extenderme un cheque. Empacaste mis cosas, condujiste 10 horas y lloraste en mi mesa. No es un cálculo difícil. Lo que nadie fuera de nuestro pequeño hogar entendía de Eleanor era que nunca había estado realmente indefensa. Había dirigido su propio pequeño negocio durante 40 años antes de jubilarse. Había ahorrado mucho más de lo que jamás le contó a su hijo, y tenía una mente más aguda que la mayoría de las personas que había conocido en cualquier década de mi vida. 3 meses después de mudarse, me sentó y me dijo. Me habló de sus ahorros, mencionando una cifra que me dejó sin aliento. He estado pensando en qué hacer con ellos, dijo. Y cuando empecé a protestar diciéndole que no tenía por qué pensar en mí, levantó una mano. Sé que no tengo por qué. Quiero hacerlo. Dejaste atrás toda una vida para empezar de nuevo, y me llevaste contigo cuando no tenías por qué. Quiero invertir en lo que estás construyendo. Lo pensé durante 2 semanas, hablé con mi hermana y un asesor financiero, y finalmente dije que sí. Ella invirtió capital real en el pequeño negocio de comercio electrónico, que había estado construyendo en secreto por las noches y los fines de semana durante los últimos años de mi matrimonio, algo que había sido completamente mío. En 18 meses cubría mi alquiler y más. En 2 años era simplemente mi medio de vida. No odio a Marcus. Quiero dejarlo claro porque sé que la gente espera un final más limpio. Era egoísta, cobarde y en definitiva miope. Pero viví con él durante 7 años y no hay ninguna versión de esa historia donde el sentimiento, al final, es completamente simple. Lo que sé es esto. Salí de ese matrimonio con $8,000, una maleta con una rueda rota que ni siquiera era mía y la relación más significativa de los siguientes 4 años de mi vida. Eleanor tiene 73 años. Sus rodillas finalmente se recuperaron después de la cirugía que mi hermana y yo la convencimos de hacerse la primavera pasada. Hace aquagym 2 veces por semana y tiene opiniones firmes sobre todos en la clase. Se ha hecho muy amiga de mi vecina de abajo, una directora de escuela jubilada que comparte su amor por los misterios y su desdén por la comida complicada. Todavía prepara pastel de nueces cada día de Acción de Gracias y pone la mesa como si fuera lo más fácil del mundo. Marcus se puso en contacto conmigo el año pasado, un correo electrónico breve y cuidadoso preguntando si podíamos hablar. Quedé con él para tomar un café en un lugar neutral, pensando en ello, medio en broma para mí misma, como una forma de negociación, lo que probablemente dice algo sobre lo que ese matrimonio me enseñó a hacer. Parecía haber pasado por mucho, y se disculpó con esa sinceridad profunda que significa que alguien finalmente ha comprendido la magnitud de lo que hizo. Le creí. No cambió nada, pero le creí. ¿Está bien mi madre?, preguntó en voz baja. Está mejor que bien, le dije, y algo cambió en su rostro, lo reconocí. El dolor específico de darte cuenta de que dejaste escapar algo bueno, simplemente porque estabas demasiado distraído para ver lo que tenías. De camino a casa la llamé. Contestó al segundo timbrazo, ya en medio de una queja sobre un vecino que volvía a llevar magdalenas compradas a la clase de aquagym, con el mismo tono de alguien que describe un delito menor. Le dije que pondría la tetera, que me lo contara todo cuando llegara a casa. Y conduciendo al atardecer, me di cuenta de que ya lo estaba deseando. El té,
Las historias, la pequeña y cotidiana calidez de una vida que había construido para los dos. A partir de lo único que había pedido cuando todo lo demás se derrumbó. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios qué momento te impactó más y desde dónde estás viendo esto esta noche. Esta ha sido otra historia de los relatos de venganza. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Gracias por acompañarme hasta el final.